Las artritis constituyen más de 100 afecciones de las articulaciones y los tejidos circundantes. La mayoría de los tipos de artritis causan dolor y rigidez en las articulaciones afectadas y alrededor de estas. Algunos tipos de artritis, como la reumatoide, son de origen inmunitario y usualmente afectan además algunos órganos internos del cuerpo. Pero, ¿qué causa la artritis reumatoide? ¿Tendrá cura? ¿Qué esperanzas ofrece el medicamento cubano Husvinsa, que fue empleado en el tratamiento a pacientes con COVID-19? Hoy, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre la artritis reumatoide con Vivian García y una voz autorizada de la reumatología en Cuba. Gracias, Karen, por tu presentación y sea usted bienvenido a estos 27 minutos que se transmiten en vivo desde el estudio número 1 de Telecristal. Este es su programa Mitos de la Salud, donde se dan la mano, mente y corazón. Adelantado el tema y para esclarecer las no pocas interrogantes que motiva siempre hablar sobre artritis reumatoide, es un privilegio contar con la presencia del doctor Eduardo del Campo Avilés, que es especialista de segundo grado en reumatología, profesor de la Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Holguín, integrante además de este servicio de reumatología del Hospital Clínico Quirúrgico en nuestra provincia. Bienvenido, doctor, y gracias por extender su jornada laboral. Gracias a usted por invitarnos a este programa. Doctor, vamos a hablar de artritis reumatoide. ¿Qué es exactamente esta enfermedad? Bueno, Vivian y los televidentes, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune por excelencia. Tiene la característica de ser una enfermedad inflamatoria que afecta a las articulaciones, pero también se considera una enfermedad sistémica porque no solamente ataca las articulaciones, también ataca órganos y sistemas importantes, como el corazón, como los pulmones, como los vasos sanguíneos, entre otros. Hay personas que tienden a confundir artrosis con artritis, doctor. Es cierto, porque las dos producen un síntoma cardinal, que es el dolor. Pero el médico, con los elementos que tiene en la evaluación de los síntomas del enfermo, hace una diferenciación total de estas dos enfermedades. La artritis reumatoide, por excelencia, es una inflamación articular que produce una sinovitis típica y erosiona todas las áreas del organismo. Sin embargo, la artrosis tiene un efecto de la biomecánica, tiene relación con el envejecimiento articular y realmente produce una serie de síntomas y en el cuadro clínico que la diferencia por completo. Es más óseo en este caso el tema de la artrosis, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, doctor, ¿qué otras enfermedades, además de la artritis reumatoidea, afectan las articulaciones? Bueno, hay un grupo de enfermedades que producen toma articular. Ahí están las enfermedades metabólicas como la gota, la condrocalcinosis, está la esclerosis sistémica progresiva, la esclerodermia, está, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades que tienen en el primer estadio de la enfermedad que el paciente acude a la consulta como dolor, como síntoma cardinal e inflamación, hay que hacer diagnóstico diferencial con estas enfermedades. Bueno, vamos a hablar entonces de la artritis reumatoidea, que es la enfermedad que hemos escogido para tratar en la emisión de hoy jueves. Claro que estamos en vivo y que tenemos habilitado un teléfono en el estudio para que usted contacte con nosotros. Puede marcarlo ahora mismo, es el 24 45 34 47 y hemos escogido uno de los tantos mitos y creencias que existen alrededor de esta enfermedad. La mujer con un diagnóstico de artritis reumatoidea no debe quedarse embarazada. ¿Será cierto, falso, mito o realidad? Le invito a que mantenga la sintonía y establecer contactos ahora mismo con Giancarlos Cobas, que se encuentra en Exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya me encuentro desde Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la artritis reumatoide. Acompáñenme. ¿Conoces los síntomas de la artritis reumatoide? No sé. No. Dolor en los huesos. Los dolores en la articulación en el cuerpo, dolor en las piernas, en los brazos, en las manos. Las articulaciones se deforman, dolores, que bajo tratamiento cuesta recuperarse la persona. ¿Y sabe qué causa eso? ¿Qué pudiera causarlo? No, yo creo que fundamentalmente lo que es la alimentación, la falta de vitaminas. ¿Cree que puede aparecer en cualquier edad o es solo de personas mayores? Sí, puede aparecer en cualquier edad. Bueno, en algunos casos es la edad, pero no siempre es la edad. Hay personas jóvenes o relativamente jóvenes con esta enfermedad. Puede ser hereditaria.
¿Tendrá cura esa enfermedad? No, yo pienso que no tenga cura. Se alivia, pero no tiene cura. Eso va degenerando en el ser humano, en las personas que padecen de esa enfermedad. No tiene cura, pero tiene tratamiento, según lo que yo creo, ¿no? Estos son los criterios que he encontrado relacionados con el tema de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias. Interesantes los criterios que nuestra población acaba de emitir y que yo quisiera esclarecer. Por ejemplo, como relacionado con las causas. ¿Qué causa la artritis reumatoidea, doctor? El diagnóstico de la artritis reumatoide, cuando uno lo tiene en la consulta, le es difícil establecer en cada enfermo la causa, porque en estos momentos la causa es idiopática, como decimos los médicos, no se conoce la causa verdadera o la etiología de esta enfermedad. Lo que se invocan factores de riesgo que en este caso pueden influir, pero el diagnóstico en realidad no se puede definir la causa porque es idiopática, es desconocida por la población médica mundial. Claro. Ahora, pero no es causada por la alimentación o la falta de vitaminas, como comentaba una televidente. No es la causa no tiene nada que ver. No es la etiología de la enfermedad. Ahora, ¿es hereditaria? Hay predisposición genética en algunos pacientes, pero el concepto de que hereditaria en la mayoría de los pacientes no se plantea, porque hay familias que padres con artritis reumatoide, sus descendencias no han tenido la enfermedad, pero también se ve que hay algunos pacientes que tienen una predisposición genética y con los factores de riesgo pueden en un momento determinado padecer la enfermedad, pero no es una enfermedad como tal hereditaria. ¿Qué tipo de personas, digamos, tienden a desarrollar esta enfermedad? Estos pacientes pueden tener una predisposición genética, pero uno de los elementos que influyen en los factores de riesgo es pacientes que tienen un gran compromiso de depresión, un estrés muy elevado, pueden producir, por ejemplo, algo que le motive en un momento determinado y puede desordenar el árbol inmunológico, la defensa inmunológica y agredir su propio organismo y producir la enfermedad. Doctor del campo, actualmente, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? El pronóstico está en dependencia del momento en que se realiza el diagnóstico. Por ejemplo, si el diagnóstico es tardío, el pronóstico puede ser reservado. Pero hoy en día que se habla de la artritis reumatoide precoz, el diagnóstico con una ventana de oportunidad entre los 3 y 6 meses y aplicar una terapéutica correcta, el pronóstico es mucho mejor. Lo que pasa es que si un paciente se le hace el diagnóstico, no acude a consulta, no toma los medicamentos, el pronóstico sería mucho peor. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas, esos iniciales que nos pueden poner en alerta? Un paciente, por eso la diferencia con otras enfermedades, en primer lugar tiene un dolor articular por excelencia, una rigidez matinal que puede ser entre más de media hora o 1 hora. Que le cuesta trabajo incorporarse, ¿no? Es un sitio de predilección, son las manos y las muñecas, la articulación metacarpofalángica del segundo y tercer dedo. Otra cosa es los estudios de laboratorio, que en un momento también pueden ayudar al diagnóstico, pero el paciente tiene cansancio, en ocasiones puede presentar fiebre, que no es muy frecuente, pero el paciente tiene manifestaciones articulares, que es la artritis clásica, en las manos, en los hombros, en el codo, en la rodilla, y tiene una característica fundamental que puede producir bilateralidad y simetría, es decir, que cuando toma la mano derecha, toma la mano izquierda. Se presentan nódulos subcutáneos y puede haber elementos también que afecten tanto desde el punto de vista de síntomas generales. Es decir, comienza con esa sensación de dolor en las articulaciones, como usted nos acaba de explicar, esa sensación de calambre, pero usted dice que al paciente le cuesta trabajo moverse, sobre todo en el horario de la mañana. Exacto, el paciente presenta la artritis y si trabaja con las manos le imposibilita realizar sus actividades. Si tiene manifestaciones articulares en la rodilla, se le producen signos inflamatorios en la rodilla, le es imposible la posición bípeda y caminar. Es decir, una enfermedad que limita en la primera etapa y lo hace acudir al médico de la familia y posteriormente ese médico interconsulta con el reumatólogo. Ahora, hay personas que describen los síntomas que usted acaba de explicar, pero los resultados de laboratorio que se indican son negativos. Algunos pueden tener, aún así el paciente puede tener la enfermedad. ¿Cómo es que usted llega a su diagnóstico certero? El laboratorio juega un papel fundamental. Aquí se habla del factor reumatoideo como prueba importante, la proteína C reactiva, los antipépticos citrulinados, pero hay pacientes que hay que basarse en la clínica, en los elementos de
como tal, con la experiencia del médico, y pueden ser que sean cero negativos. Un paciente con un factor reumatoideo negativo no significa que no pueda tener una artritis reumatoide, porque hay veces que los pacientes tienen un factor reumatoideo positivo y sin embargo no tienen artritis reumatoide y se producen por otras enfermedades. Por eso es tan necesario el control de esta enfermedad, doctor Campos. Es necesario el control de esta enfermedad y la visita periódica al médico una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad como tal. Una vez que comienzan estos síntomas, que se diagnostica, digamos que es una enfermedad que avanza progresivamente. Es una enfermedad que una vez que se produce, si no se le aplica el tratamiento a tiempo, avanza en la inflamación, en la sinovitis, destruye la articulación como tal, produce erosiones óseas. Es decir, que el paciente, si no acude al médico, le produce una invalidez que le imposibilita realizar sus actividades diarias. ¿Le deforma incluso esas articulaciones, doctor? En una etapa, sí, el estadio 1 o 2 puede que realmente no esté deformado, pero ya en el estadio 3 y 4 de la enfermedad, donde el paciente no acudió tempranamente al médico, sí le produce limitación y bastante pérdida de la función articular. Bueno, estamos en vivo, este es el programa Mitos de la Salud, tenemos habilitado en el estudio el teléfono 24 45 34 47 y claro que vamos a desentrañar un mito. La mujer que tiene artritis reumatoide pues no debe quedarse embarazada. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Este jueves, Mitos de la Salud dialoga sobre la artritis reumatoide con una voz autorizada de la reumatología en Cuba. Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano, mente y corazón. Me hubiera gustado consultar las llamadas, pero bueno. Sigo dialogando con el doctor Eduardo del Campo Avilés, especialista en reumatología, especialista de segundo grado en reumatología, toda una voz autorizada para abordar este tema que le confieso ha sido solicitado por nuestros televidentes, que aprovecho para recordarles que en esta llamada que usted nos hace a través del 2445-3447, pues puede solicitar algún tema de interés que necesite sea abordado acá en nuestro programa. Doctor, estoy recibiendo algunas llamadas que voy a ir incorporando en el transcurso de nuestra conversación. Dice Sonia Infante del municipio Banes, agradezco siempre cuando recibimos llamadas desde los municipios. Soy una paciente que padece de psoriasis. A veces siento dolor en las articulaciones. ¿Puede la psoriasis provocar una artritis reumatoide? Bueno, la psoriasis produce una enfermedad que tiene diagnóstico diferente a la artritis reumatoide, que es la artritis psoriática. Es decir, esa paciente, si tiene manifestaciones articulares, debe acudir al médico para ver si tiene el diagnóstico de artropatía psoriática. Es decir, que es diferente a la artritis reumatoide. Ya. Bueno, en las farmacias, este es de Sonia Vega, del municipio Cacocún. En la farmacia se encuentra disponible una tintura de ají picante para la inflamación y dolor en las articulaciones. El doctor recomienda esta tintura como tratamiento, que más adelante vamos a hablar del tratamiento. ¿Por qué tiempo debe usarse para obtener mejor resultado? Bueno, en este caso, la tintura de ají. Bueno, la medicina natural y tradicional se puede usar, pero como tal, y en estos elementos no debe acudir al médico, porque depende del estadio en que ella se encuentre, se le indica su tratamiento. No es un tratamiento convencional. Y el paciente con artritis reumatoide, la mayoría de los tratamientos que tienen que hacer son especializados y muy costosos. Que de eso vamos a comentar. Xiomara Viles de Holguín dice que hace un tiempo el dedo del centro de la mano, bueno, dice acá del centro de la mano, sí, se le encoge en resorte. Esto es una enfermedad que se conoce como dedo en resorte, más bien lo atienden los ortopédicos, ¿verdad? Pero dice que no podía enderezarlo, a los días ya lo puede extender. Ella le pregunta si esto puede ser un síntoma de la artritis reumatoide y y cómo evita que esto vuelva a suceder. Bueno, el dedo en resorte es un dedo que produce mucho daño a la hora de la manipulación, en este caso de la mano, la actividad cotidiana. Es un dedo que debe ser evaluado por un médico, porque se puede infiltrar, se le puede resolver su problema, pero en realidad puede aparecer aisladamente y no tiene que ser el mecanismo directo de ser una artritis reumatoide en su comienzo. Ya. Bueno, doctor, en la presentación del programa hablábamos del medicamento cubano Jusvinza.
un medicamento producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, conocido con las siglas de CIGB, de Cuba, para el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Podría usted explicar, porque bueno, fue noticia en nuestros medios de comunicación, que próximamente se anunciaría el ensayo 3 de la aplicación de este medicamento en el tratamiento de la artritis reumatoide? ¿Pudiera hablar usted de esto, doctor? Bueno, este medicamento se usó en el tratamiento, como hemos evaluado, en la COVID-19, y hay un estudio en el cual se encuentra en etapa 3 para la aplicación de la artritis reumatoide. Este grupo de evaluadores del medicamento han citado a la provincia de Santiago de Cuba y a Holguín para extender a estas dos provincias este estudio, para una vez que ya nos pongamos de acuerdo con ellos, establecer el tratamiento para nuestros pacientes con artritis reumatoide. Las publicaciones que hacían nuestros medios de comunicación se hablaba de que podrían ser tratados en esta tercera etapa del ensayo clínico hasta 60.000 personas, una cifra que representaba o representa cerca del 50% de la población cubana que tiene el diagnóstico de la enfermedad. Es una enfermedad, digamos, que es relativamente frecuente en Cuba, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es frecuente a nivel mundial, se habla de un 1% de la población mundial, pero en Cuba se han visto que tiene frecuencia de 0,5 a 1%. Es decir, un paciente con artritis reumatoide es muy frecuente en las consultas del reumatólogo y es el himno nacional de nuestra especialidad. Pero la artritis reumatoide es nuestra carta de presentación siempre que vamos a una consulta, muchos pacientes con la enfermedad. Ahora, vamos a hablar del tratamiento mientras se llega a este ensayo 3 de la aplicación de Jujvinza, el medicamento cubano que ofrece, pues, digamos que motivos esperanzadores para los pacientes con esta enfermedad, que ya usted nos hablaba de su pronóstico. En ocasiones, si no se diagnostica a tiempo, puede llegar a ser muy invalidante. Hablar del tratamiento actual que tiene la artritis reumatoide. ¿Este tratamiento es de por vida, doctor del Campo? Una vez que se hace el diagnóstico, Vivian, la mayoría de las veces el paciente durante mucho tiempo sí tiene que realizar su tratamiento. Es un tratamiento controlado. Es decir, no hay paciente que tenga una enfermedad reumática que no tenga el control periódico y evaluación por parte del reumatólogo. Porque la enfermedad produce daño articular y de órganos y sistemas, pero también los medicamentos tienen acción y algunas acciones secundarias que tienen que ser chequeadas por el médico. ¿Se sigue utilizando la cortisona para el tratamiento de estos pacientes? Sí, la cortisona es un gran medicamento que se usa en las enfermedades reumáticas y en especial la artritis reumatoide. Se usa la prednisona, se usa la prednisolona, se usa como puente para nosotros a veces evaluar. Casi siempre en este tipo de enfermedad se usa a dosis baja, no como anteriormente se usaba a dosis alta. Uno de los elementos que ayuda a disminuir o a retirar el tratamiento con esteroides es el uso de inmunosupresores, que son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Hace un momento usted hablaba del estrés, de trastornos psicológicos, y tengo acá la pregunta de Isabel Viñón de Holguín. Dice que si los trastornos psicosomáticos pueden provocar artritis reumatoide. Si me preguntaras a mí desde el punto de vista particular y mi experiencia, todo paciente con trastorno psicosomático y una alta depresión y trastorno de estrés es candidato a producirse la enfermedad. Pero una vez que se hace el diagnóstico, Vivian, si el paciente mantiene ese estrés, las afectaciones psicosomáticas y la depresión, no mejora con su evaluación. Es decir, que puede ponerse el mejor tratamiento del mundo, el mejor antiinflamatorio, el mejor analgésico, el mejor inductor de remisión, pero la depresión no lo deja avanzar y eso hace que la enfermedad progrese y pueda producir el daño articular y la invalidez parcial o total. ¿Habría que compensar entonces estos trastornos psicosomáticos, como usted ha dicho, la depresión, por ejemplo, para obtener resultados en el tratamiento de la artritis reumatoide? La artritis reumatoide la tiene un equipo multidisciplinario, no solamente el reumatólogo, participan psiquiatras, psicólogos, fisiatras y rehabilitadores. Es decir, que nosotros, ante un trastorno de depresión, rápidamente tenemos que interconsultar con psicólogo y psiquiatra, porque si el paciente no mejora esa sintomatología, no va a evolucionar favorablemente a la enfermedad.
Madeline Hernández, también del municipio Banes, gracias por llamar. Dice, ¿la fibromialgia puede ser un desencadenante de una artritis reumatoide? Mira, el diagnóstico de fibromialgia, del lúpus eritematoso y las enfermedades reumáticas, al principio, como te explicaba, el dolor es la forma y la carta de presentación, es muy difícil a veces diagnóstico diferencial. Pero la fibromialgia tiene una personalidad propia, una característica independiente. Un paciente puede tener artritis reumatoide y tener asociado una fibromialgia, pero un paciente puede tener una fibromialgia sola. Pero un paciente con una fibromialgia no tiene que desencadenar una artritis reumatoide. ¿Qué puede suceder? Que en un momento determinado cualquier médico, pensando que el paciente tenga una fibromialgia, demore el diagnóstico de artritis reumatoide y haga que al final paren una artritis reumatoide. Por eso que es importante las visitas periódicas, el estudio del cuadro clínico de los síntomas, los estudios laboratorios y radiológicos, porque la enfermedad artritis reumatoide hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades reumáticas. Bien, dice Reina Ricardo del municipio Holguín, padezco de artritis, calambres en las manos, dolor en las rodillas. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Bueno, esa paciente, en primer lugar, debe visitar a su consultorio para que le inicie los estudios de inmediato. Y a su vez, cuando ya esté en los estudios, una interconsulta con el reumatólogo. Tenemos reumatólogos en todas las áreas de salud que consultamos ahí y en todos los municipios, y rápidamente tiene que evaluarse si tiene o no una enfermedad reumática. Doctor, ¿es bueno el ejercicio físico para las personas que tienen una artritis reumatoide? El ejercicio físico es muy importante, pero depende del estadio en que se encuentra la enfermedad. En la etapa inflamatoria, en la etapa inicial, donde el paciente tiene el signo inflamatorio de la artritis, es muy difícil prescribir ejercicio, pero nunca se debe prescribir un reposo absoluto en cama porque puede invalidar. La mayoría de los pacientes en la etapa inicial tienden a querer reposar y a producir posiciones viciosas, y esas posiciones viciosas hacen que después el elemento articular sea de por vida, en sí la limitación articular. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, en una cama ponen una almohada debajo de la rodilla y producen una flexión y alivian su dolor. Sin embargo, cuando retiran la almohada se puede producir la anquilosis en flexión porque usaron un tratamiento que le aliviaba el dolor, pero no prescrito por su médico. Ya. Porque, a ver, el paciente con esta enfermedad necesita hacer reposo. Es importante el reposo. El paciente, en realidad el reposo y el ejercicio van combinados. Porque normalmente cuando un paciente tiene dolor y una inflamación, una rodilla inflamada, una mano inflamada, objetivamente no puede hacer su actividad. Claro. En esa etapa se prescribe el reposo y en la medida de los medicamentos vayan haciendo su efecto, el paciente se puede incorporar un poco a la actividad cotidiana. Y después que el paciente sale y está en remisión clínica, es que se orienta la fisioterapia y la rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa si hay un paciente que tiene compensada su enfermedad y hace ejercicios físicos regulares indicados por el médico, pero cuando lo hace siente dolor, doctor? Ese paciente que tiene manifestaciones dolorosas debe acudir al médico, porque el ejercicio en realidad es importantísimo para todo paciente o toda persona normal, pero si un paciente presenta alteraciones de dolor debe acudir al médico. Doctor, otra pregunta, ¿cómo afecta el sobrepeso la artritis reumatoide? Dentro de los factores de riesgo está la edad, el hábito de fumar, que es grave, el tabaquismo, el sobrepeso, el aumento del colesterol, todas las hipercolesterolemias, las hipertrigliceridemias son graves, es decir, en los factores de riesgo, y eso hace que el sobrepeso sea un factor de riesgo en la evolución de la artritis reumatoide. Doctor, en el caso de la artritis reumatoide, ¿puede aparecer en la edad pediátrica? Sí, es importante que yo siempre digo que desde que empecé a estudiar la reumatología, Rotés Carol decía que puede aparecer entre meses y 90 años. Es decir, nosotros tenemos un servicio muy especializado con el doctor Orlando Panes Calandrov y la doctora Liliana Torres Pérez, que participan de este tratamiento a los pacientes que presentan dolores articulares, y sí se puede presentar. Lo que tiene características diferentes. La artritis se llama idiopática juvenil y las manifestaciones articulares son diferentes a la etapa adulta. Otra pregunta de otro televidente, ¿es cierto que los medicamentos para la artritis reumatoide pues llegan a hacer daños a otros órganos del cuerpo? Mira, es importante que una vez que el médico decida a poner un paciente un tratamiento inductor de remisión
un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad que decimos inmunosupresores, que aquí se incluye el metrotexate, la leflunomida, se incluye la salazosulfapiridina. Todos esos medicamentos necesitan un control periódico por parte del reumatólogo, ya sea un estudio de sangre, hemograma completo, plaqueta y eritro, cituria para evaluar la función renal y TGO-TGP para evaluar, transaminasa, la función hepática, porque producen también efectos secundarios. Si el paciente se automedica, es grave. Te voy a hacer la anécdota de una paciente que debe estar viendo la televisión que quería automedicarse. Le dije, no puedes automedicarse si el médico no tiene previamente los estudios que digan que usted puede tomar el medicamento. Y después que se le aplica el medicamento, hay que tener controles periódicos de el uso de estos medicamentos. Porque eso puede ser, digamos que más invasivo, ¿no? Hay veces que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, un paciente que se le ponga un inductor de remisión, lo que decimos, un inmunosupresor, y presente manifestaciones tóxicas de este medicamento, se suspende y se evalúa otro inmunosupresor u otro tratamiento. Pero tiene que corregirse a tiempo. ¿Cómo se corría a tiempo? Haciendo las evaluaciones periódicas y asistiendo a la consulta del reumatólogo periódicamente. Bueno, vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy, doctor Del Campo. ¿Es cierto o falsa la creencia que una paciente con un diagnóstico de artritis reumatoide, ya lo tiene diagnosticado, no debe quedarse embarazada? Bueno, es importante... O que tiene que interrumpir su embarazo en el caso de quedar embarazada. Es importante que toda paciente femenina, que es más frecuente en el sexo femenino... Es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, de 2 a 3 por encima de los hombres. Ahora bien, las pacientes con enfermedad reumática, en este caso lupus, artritis reumatoide, y el tema que estamos evaluando, por supuesto, artritis reumatoide, deben evaluar con su reumatólogo la planeación familiar. Porque de acuerdo al estadio de la enfermedad o el tratamiento que tiene, el médico reumatólogo debe ponerse de acuerdo con ella y decidir si puede o no continuar su embarazo. Nosotros tenemos un reumatólogo en el Hospital Lenin que evalúa los casos que presentan embarazo y enfermedades reumáticas. Ahora, también tenemos que saber que una vez que se produce el embarazo, para el médico es muy difícil si no se consultó previamente, porque hay veces que hay que tomar decisiones, en el caso del uso de inmunosupresores, de 3 a 6 meses, suspenderlo para no producir malformaciones congénitas en el bebé. Y es importante porque nosotros multidisciplinariamente tenemos que evaluar siempre el riesgo que tiene una paciente con una artritis reumatoide con un embarazo. Ahora, pero también es cierto que en el caso de la paciente con el diagnóstico de esta enfermedad, quedó embarazada, está bajo la supervisión médica constantemente por su importancia, como usted decía, pero es cierto que en el transcurso del embarazo, pues los síntomas de la artritis reumatoide disminuyen, doctor. Se ha evaluado, incluso en la literatura, que durante el embarazo puede mejorar los síntomas de la artritis reumatoide. Sin embargo, se hablan algunos temas también, alguna literatura, que después del embarazo puede un momento manifestarse un incremento de los dolores y la sintomatología. Pero realmente se puede controlar si hay visita de forma coordinada con su reumatólogo. ¿Cómo debe ser la vida que lleven estos pacientes, doctor, antes de la despedida? La vida del paciente, en primer lugar, debe incorporarse a la sociedad mientras haga el tratamiento y se haga un diagnóstico precoz. Mientras se haga un diagnóstico precoz y se haga bien el tratamiento y se evalúe con su reumatólogo, la persona puede incorporarse a la sociedad. Gracias, doctor Del Campo, por dedicarnos estos minutos acá en su programa Mitos de la Salud, donde se dan la mano mente y corazón. Le invito a que mantenga la sintonía el próximo jueves a partir de las 4:30 de la tarde. Este domingo no saldremos al aire, es 1 de mayo, y así que estaremos a través de nuestra emisora Radio Holguín compartiendo una programación especial. Cuídese mucho y nos encontraremos dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. En próximas emisiones, este espacio abordará un problema de salud frecuente en las adolescentes durante su primera menstruación: la hemorragia uterina disfuncional. Anótelo en su agenda y acceda a los criterios orientadores de especialistas de gran experiencia. Los jueves, por Telecristal, siempre con Mitos de la Salud. Un programa donde se dan la mano mente y corazón.